Bien, buenas noches familia, buenas noches a todos. Sean bienvenidos nuevamente a esta serie, a estas promesas de Dios. Seguimos en esta noche eh, estudiando este libro que hemos estado viendo, esta serie, y damos gracias a Dios por este espacio, por estos recursos. Para mí pues es motivo de gratitud, de gozo. No deja de ponerse nervioso, siempre uno, siendo pues la primera vez, pero creemos que Dios pues es quien da la fortaleza, ¿no? Así que vamos a orar en este momento, vamos a dar gracias a Dios por, eh, por este tiempo de enriquecimiento, así que pues oremos. Señor, te damos gracias en esta noche porque eres un Dios de pactos, eres un Dios bueno, eres un Dios que ha venido mostrando su fidelidad a lo largo de los tiempos. Queremos agradecerte, Señor, porque hoy nos das el privilegio, la oportunidad de poder compartir esta serie eh, de este pacto davídico. Así que ponemos este momento en tus manos. Pedimos que pues esta palabra, Señor, sea de mucha bendición para todos y oramos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, pues hemos estado viendo las promesas de Dios, hemos estado viendo el pacto con Abraham, el pacto con Moisés, y en esta ocasión vamos a ver un poco acerca del pacto con David. Es decir, vamos a ver el pacto davídico. Y quisiera comenzar con una pequeña introducción. Y en primer lugar, el autor de este libro, de este material que estamos viendo, hace mención de que las tres figuras más prominentes en la historia del Antiguo Testamento probablemente fueron Abraham, Moisés y David. ¿Por qué? Bueno, sencillamente pues porque Dios los usó como mediadores de un pacto. Hemos analizado el pacto con Abraham, como dijimos, y el pacto con Moisés. Y en esta serie vamos a analizar el pacto davídico, es decir, el pacto que Dios hizo con el rey David. Y podemos decir entonces que las raíces de ese pacto se extendieron mucho más atrás, es decir, desde mucho antes que el mismo David, hasta el período patriarcal, hasta la bendición final que Jacob le dio a sus hijos cuando llegaba al final de sus días, es decir, hasta el momento de su muerte. Y pues quisiera compartir algunos versos de la escritura en esta serie. Quisiera que leyéramos, quisiera que fuéramos a Génesis capítulo 49, versículos del 8 al 12. En mi caso, yo voy a leer la nueva versión internacional, así que leamos esta porción de la escritura y dice así: Tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y a tus propios hermanos, y tus propios hermanos, perdón, se postrarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa. Se agacha como un león. Se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas,
sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Bien, hasta aquí vamos a leer en esta porción. Jacob tuvo 12 hijos, como sabemos, el mayor de los cuales fue Rubén. Y como primogénito, normalmente él recibiría la parte principal de la bendición patriarcal. Pero debido a sus pecados, Rubén fue pues prácticamente ignorado, al igual que Simeón y Leví, es decir, el segundo y el tercer hijo de Jacob. En cambio, la bendición fue entonces para Judá. Judá fue el cuarto hijo de Jacob. De esta manera entonces Jacob se refiere a Judá como un león. Y de aquí es donde surge el título El león de Judá en Israel. Luego, y bueno, esto llegó a relacionarse en última instancia con el Mesías prometido. Vemos este título aplicado a Jesús propiamente en Apocalipsis 5:5. Entonces Jacob continuó diciendo: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. Vamos al pasaje que leímos hace un momento, y dice el cetro, en esta versión, en esta nueva versión internacional dice, el cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Esta referencia a un cetro indica realeza, porque el cetro es un bastón o una vara. Es un símbolo, ¿verdad? Es o una señal de un rey o un gobernante. Entonces Jacob prácticamente estaba profetizando que un rey vendría de la tribu de Judá. Bien, continuando entonces, Jacob dice en el pasaje, y lo vemos a partir del verso 10, en la parte B, hasta el versículo 12. Dice, y a él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos como el vino, y sus dientes blancos como la leche. Entonces observamos que el estatus privilegiado de la bendición patriarcal pasa a Judá. Y esto es importante para nuestra consideración del pacto davídico, porque David fue el gran rey que descendió de Judá, quien se convirtió posteriormente en el jefe de la gran dinastía en el Antiguo Testamento, que vemos asociada con el tipo de promesa o de promesas futuras sobre el hijo mayor de David, quien vendría a traerla y que traería la cúspide de ese reino. Ese hijo mayor, por supuesto, es Cristo Jesús. Entonces, a manera de introducción, pues podemos hacer referencia a todo esto que pudimos ver. Ahora, me gustaría mencionar algunos otros elementos que se detallan, y quisiera que vayamos nuevamente a la Escritura, y vamos al segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos del 1 al 2. Nuevamente yo estoy con la nueva versión internacional. Dice así: una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda.
Ok, vamos a ver ahora, vamos a tratar de analizar esta porción. Y en esta parte eh, encontramos el registro del pacto de Dios con David en esta porción, ¿verdad? En este pasaje. Este capítulo es sumamente interesante y en parte porque pues tiene un cierto grado de ironía, si lo podemos decir de esa manera. Es decir, que Samuel escribió, dice, aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Entonces, de nuevo, ¿verdad? Haciendo alusión a los pasajes 1 y 2 de segundo de Samuel. El rey aquí, obviamente, es David, por supuesto, ¿verdad? Estaba ya establecido en su reinado y había construido un palacio para sí mismo. Sin embargo, un día le dijo al profeta Natán, ¿qué hay de malo con esta imagen? Preguntó, aquí estoy, dice, yo como el rey y tengo esta magnífica casa, este magnífico palacio, pero nuestro Dios no tiene una casa, dijo David. En cambio, él tiene una tienda de campaña que se transporta de aquí para allá, y ese santuario no tiene permanencia. Él se merece un templo magnífico, dijo David. Es decir, que el deseo de David era construir una casa para Dios, ¿verdad? Un templo. Bien, siguiendo con este pasaje de segundo de Samuel, vamos al verso del 3 al 11. Y dice, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo, ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor, ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Vean la pregunta que hace el Señor, ¿verdad? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes o a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel el no haberme construido una casa de cedro? Preguntó el Señor nuevamente. Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos. Yo te saqué del redil para que en vez de cuidar ovejas, oigan bien lo que le dice el Señor, para que en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, dice, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Qué interesante. En ese momento Israel se estaba asentando en la tierra prometida. Habían sido un pueblo nómada prácticamente, ¿verdad? Sin un lugar permanente donde estar, o donde pudieran llamar como suyo, era una casa, ¿verdad? Y surgen algunas preguntas, ¿verdad? Dios iba como esta, ¿verdad? Por ejemplo, Dios iba a continuar morando en una tienda de campaña.
O, por ejemplo, el pueblo seguiría vagando en un santuario portátil, o habría un santuario central fijo y permanente que tendría algún tipo de longevidad o significado perpetuo para el pueblo. Entonces surgían esas incógnitas, ¿verdad? Surgen esas preguntas. Y pues de eso se trata esta discusión, ¿verdad? Dios respondió prometiendo nombrar un lugar para el pueblo y establecerlos ahí. Bien, luego Dios hizo una promesa sorprendente a David. Natán le dijo, asimismo, Jehová te hace saber que él te hará casa. Veamos qué interesante este punto, ¿verdad? Asimismo dice, Jehová te hace saber que él te hará casa. Este es el primer ingrediente del pacto davídico y el más importante. Dios dijo, nunca te pedí que me construyas una casa. Como sabemos, eh, él no le dio esa oportunidad a David, sino que se la otorgó a su hijo. ¿A quién? Pues a Salomón, ¿verdad? Quien luego construyó el templo en Jerusalén, ¿verdad? Pero los términos del pacto con David sí incluían una casa. David quería construir una morada para Dios, pero Dios le dijo que no, le dio una negativa. En cambio, Dios prometió construir más bien una casa para David. Por supuesto, David ya tenía un magnífico palacio, ¿verdad? Un palacio de cedro. Pero Dios no estaba hablando de un hogar físicamente, ¿verdad? O un espacio físico propiamente. La casa que Dios le estaba prometiendo a David, pues era una dinastía. Dios estaba prometiendo una sucesión de la dinastía a los hijos de David. Y en la antigüedad, las dinastías pues eran sumamente importantes para la realeza. En el antiguo Oriente Próximo, pues, por ejemplo, ¿verdad? Egipto tuvo varias dinastías. Pero en toda la historia de Egipto, la dinastía más prolongada o más larga fue de unos 250 años. Y del mismo modo, cuando el reino del norte de Israel se separó de Judá, durante el reinado de Roboam, hijo de Salomón, una sucesión de dinastías ocupó el trono. Pero se dice que la más larga fue de alrededor de 100 años. En contraste con estas dinastías, pues la dinastía de David duró unos 400 años, lo cual solo en el plano humano de la historia es un fenómeno extremadamente notable, ¿verdad? Sin embargo, considerando que la dinastía de David era una casa que Dios construyó, su longevidad pues no es una sorpresa, ¿verdad? Así que, bien, quisiera continuar también con este mismo, aquí siempre en segundo de Samuel, vamos a ver los versos, ahora siempre en el capítulo 7, vamos a ver los versos del 12 al 16. Y dice así, cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono uno de tus parientes. Y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Escuchemos bien, para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor. Y qué interesante esto, ¿verdad? No le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Aquí Dios estaba afirmando
estaba hablando pues de Salomón. Él construiría el templo. Dijo Dios en el pasaje, pero Dios indicó que Salomón no solo sería el hijo de David. Y esta parte es muy importante. Dios indicó que Salomón no solo sería el hijo de David, sino que también sería el hijo de Dios. Por lo tanto, sumado a la idea de una dinastía, tenemos el concepto de que los reyes davídicos eran hijos de Dios. Qué interesante, ¿no? Fueron adoptados en la familia de Dios, de modo que cada rey en la línea de David tenía esta designación especial como hijo de Dios. No el hijo de Dios en el sentido teológico, ¿verdad? Supremo de Jesús, sino alguien en una relación con Dios. Además, Dios señaló que esta relación duraría para siempre. Esto apuntaba claramente al hijo mayor de David, que no solo era el hijo de David, sino también el Señor de David. Ok, continuando, me gustaría que buscáramos ahora en Salmos, capítulo 2. Y esta parte la podemos nombrar como el ungido del Señor. Vamos a leer los primeros 2 versos y dice así: ¿Por qué se rebelan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan, los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y dicen: hagamos pedazos sus cadenas, librémonos de su yugo. El que está en el trono de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. En su enojo los reprende, en su furor los asusta y dice: he establecido a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi hijo, me ha dicho. Hoy mismo te he engendrado. Pídeme y como herencia te entregaré las naciones. Serán tu propiedad los confines de la tierra. Las gobernarás con cetro de hierro. Las harás pedazos como a vasijas de barro. Por eso ustedes, los reyes, sean prudentes. Déjense enseñar, gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temblor, rindan alabanza. Besen al Hijo, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en él buscan refugio. Bien, el Salmo 2 es un salmo importante, como un salmo mesiánico, escrito por David. Es decir, comienza con una pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, dice, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto está en los versos 1 y 2. La idea aquí es la de una reunión de todos los gobernantes del mundo. ¿Y el propósito cuál era? Pues el propósito de su reunión era elaborar una estrategia para derrocar al rey de los judíos. La palabra ungido es el término del que obtenemos la palabra griega, pues, Christos o Cristo, ¿verdad? En primera instancia, el rey ungido es David. Él era un tipo de Cristo, si lo podemos llamar de esa manera, quien habría de venir. Y en esta reunión, los gobernantes paganos se reunieron, valga la redundancia, y dijeron: rompamos sus ligaduras
y echemos de nosotros sus cuerdas. Esto está en el verso 3 del Salmo 2. Así que esta es una conspiración para rebelarse contra la autoridad de Dios y contra su Hijo ungido. Y bien, podemos ver también que la respuesta de Dios a este escenario es la siguiente. El que mora en los cielos, dice, se reirá. Escuchen bien, se reirá. El Señor se burlará de ellos. Esto está en el verso 4. Dios mira desde el cielo y ve todo el poder de los reyes de este mundo que están apuntando sus armas a su Mesías. Y Dios se ríe, pero no por mucho tiempo. Es decir, luego hablará a ellos con furor, dice, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto, dice aquí, mi rey sobre Sión, dice la Escritura, mi santo monte. Esto está en los versos 5 y 6. Después el Salmo dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Versos 7 y 8. Nuevamente, la aplicación inicial de este salmo es para David, pero su mayor aplicación, su aplicación mesiánica, es Cristo, ante quien todos los reinos del mundo se levantan en oposición, tratando de derrocarlo como el Rey de Reyes, que resulta ser un ejercicio pues totalmente inútil, ¿verdad? Porque Dios ha establecido a su Hijo como Rey para siempre. Bien, a pesar de que, pues, de que esta dinastía, de que la dinastía de David duró 400 años, como lo vimos anteriormente, hubo problemas casi desde el principio, ¿verdad? El rey Salomón no fue fiel al pacto, y eso lo vamos a ver en esta otra porción de la Escritura, y quiero que vayamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 6. Veamos qué dice este pasaje. Dice así: ahora bien, además de casarse, estamos hablando de Salmón, además de casarse con la hija del faraón, el rey Salomón amó a muchas mujeres, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas, todas ellas mujeres extranjeras que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas: no se unan a ellas ni ellas a ustedes, pero de seguro, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Con tales mujeres se unió Salomón y decidió amarlas. Veamos bien esta parte que dice: con tales mujeres se unió Salomón. Y es que aparte de unirse, y ya sabemos cuál es el trasfondo de esa palabra, ¿verdad? Dice que decidió amarlas. Tuvo 700, veamos, ¿verdad? Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Casi nada, ¿verdad? Todas estas mujeres hicieron que se desviara su corazón. En efecto, cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le permitieron el corazón, de modo que él siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su padre David. Por el contrario, Salomón siguió a Astarte, diosa de los sidonios, y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Así que Salomón actuó mal ante el Señor y no permaneció fiel a él como su padre David. Pues entonces no es de sorprenderse, ¿verdad?, que Dios estuviera enojado con Salomón por esta
infidelidad, ¿verdad? Vemos esa cantidad de mujeres, de concubinas que menciona el pasaje, ¿verdad? Que sinceramente no sé cómo le decía el hombre, no sé, pero el hombre fue infiel, ¿verdad? Y su corazón fue desviado, ¿verdad? Estas mujeres, ¿verdad? Desviaron el corazón de Salomón. Y por ende, pues Dios se enoja, ¿verdad? Y el Señor se enoja mucho por esta infidelidad de Salomón. Y al continuar leyendo vemos la respuesta severa de Dios, ¿verdad? El Señor se enoja. Dice, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido no solo una vez, se le apareció 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Pero él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, dice, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, le dice todavía, no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor, nuevamente, a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo elegí. Y esto está en los versos del 9 al 13. Lo que siguió fue la división radical de su reino, ¿verdad? Pero a lo largo del periodo del reino davídico, perdón, siempre hubo un rey davídico en el trono. Siempre hubo un rey en ese periodo. Hasta el último colapso de ese linaje en el cautiverio babilónico. En ese momento parecía como que si la promesa de Dios de un reino davídico, eterno, estuviera fracasado solo después de 400 años. Y hubo un periodo interino ahí en el que pues no hubo un hijo de David en el trono en Jerusalén. Pero aquí es donde entra el profeta Amós y da palabra, ¿verdad? El profeta Amós dio la palabra de Dios al pueblo, diciendo, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré los portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Más allá del exilio vendría el establecimiento del último rey davídico, quien de hecho reinará por siempre. Ok, hasta aquí pues hemos visto, eh, parte de este pacto, ¿verdad? De este pacto que Dios hizo con David, ¿verdad? Hemos visto la fidelidad de Dios, ¿verdad? A pesar pues, de la infidelidad, ¿verdad? En este caso de Salomón, ¿verdad? El hijo de David. Pero Dios tiene absoluto control, ¿verdad? Dios tiene absoluto control de todo este proceso, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Quisiera antes de continuar, antes de que pasemos a un resumen, quisiera compartir un pequeño canto. Es un himno, eh, es un himno que yo aprendí en su momento y habla acerca de este pacto. Habla acerca de ese pacto que Dios hizo, ¿verdad?
de esa promesa que Dios también tiene para con nosotros. Y este canto se llama Dios está formando un pueblo. Así que vamos a ver si podemos entonarlo sin equivocarnos. Y pues escuchemos. Una vez Dios hizo un pacto con la casa de Israel, por Dios tus mandamientos, promulgando así la sobre las tablas de piedra, por su dedo escribió, mas el pueblo fue rebelde y sus leyes no guardó. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a este pueblo por su gracia y su poder. Dice Dios en Jeremías 31:33. He aquí que vienen días en que nuevo pacto haré. Yo escribiré mis leyes en su mente y corazón. Ellos me serán por pueblo y yo les seré tu Dios. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Dios está formando un pueblo, verdadero Israel. Pertenezco a ese pueblo, por su gracia y su poder. Bien. Antes de continuando con el estudio, continuando con esta serie, pues les decía que quisiera que hagamos un pequeño resumen de este pacto davídico y pues en primera instancia veamos que tenemos en primer lugar las raíces patriarcales del pacto davídico. En la bendición, dijimos en la bendición profética que Jacob tuvo para sus 12 hijos, lo vimos en Génesis, vemos que el patriarca, ¿verdad?, pasa por alto a Rubén, a Simeón y a Leví, y le da a Judá la mejor bendición. También llamó a Judá, cuyo nombre significa alabado, un cachorro de león. Y vemos que de aquí se origina también la frase o el título, el león de Judá, el león de la tribu de Judá, se origina de aquí. En el versículo 10, Jacob declaró que no será quitado el cetro de Judá, lo que significa que la realeza procedería de esta tribu, ¿verdad? Y esto lo vimos en el versículo 16 de segundo de Samuel, ¿verdad? Esta dinastía, no terminaría, agregó Jacob, hasta que llegue el verdadero rey. Otras versiones de la Biblia traducen esta frase como hasta que él venga a quien pertenezca.
hasta que venga Silo y hasta que venga a Silo. Cualquiera que sea el significado absoluto, pues todas las interpretaciones consideran que esta frase se refiere al pacto davídico y posiblemente a la venida del rey más grande que David. En segundo lugar, el pacto de Dios con David, ¿verdad? Que está en segundo de Samuel, capítulo 7. Vemos que David, un hábil líder militar y diplomático, trató de unir al pueblo de Israel, trasladando la ciudad capital de Silo, ubicada en el corazón del reino del norte, a una ubicación más neutral, es decir, a Jerusalén. David tenía esa intención de construir un santuario para Dios. Y el profeta de Dios, Natán, le dio esa bendición. Sin embargo, Dios envió a Natán a darle un mensaje a David y declarar los términos de ese pacto. Con respecto al deseo inicial de David de construir un santuario para el Señor, Dios respondió, pues, le respondió de manera negativa, ¿verdad? En cambio, Dios construiría una casa para David, más bien. No una hecha de cedro, sino una dinastía. La línea real de David duró mucho tiempo, como vimos, en comparación con otras dinastías, ¿verdad? La dinastía de David fueron 400 años comparados con los 100 años del Reino del Norte y los 250 años de los egipcios, ¿verdad? O de las dinastías egipcias. También se agregó un aspecto espiritual al establecimiento político del trono davídico. Es decir, los reyes cumplirían funciones de mediador en la teocracia como hijos de Dios. Esto apuntaba al reino perpetuo del león de Judá. En tercera instancia tenemos el Hijo. Es decir, en el Salmo 2, un salmo mesiánico, como lo vimos, el rey clama contra los gobernantes del mundo que se han reunido para conspirar contra el Señor y su ungido. También escribió que el Señor ha puesto a su rey en el santo monte de Sión. Esto está en el verso 6 del Salmo 2. Si bien esto tiene una referencia primaria al rey David, tiene una mayor aplicación a Cristo, el Rey de Reyes. Y en segundo de Samuel, capítulo 7, de los versos 14 al 16, vemos que se hace referencia al pecado de Salomón, ¿verdad? Y como resultado de ese pecado, vemos el alejamiento de Salomón. Dios arrancó el reino de él, pero no durante su vida, por amor a David, su padre. Esto lo vimos en Primero de Reyes. Al final, el trono de David ciertamente pues cae. Y entonces queda la promesa de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasa con la promesa de Dios? Pues vimos que el profeta Amós abordó esto directamente, ¿verdad? Y en aquel día dice, yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el templo pasado. A partir de esta restauración, de esto que menciona el profeta Amós, el trono davídico duraría para siempre. Por lo tanto, vemos una vez más que las predicciones y los salmos de la antigüedad apuntaban a través de sus significados originales hacia el Mesías venidero, quien vendría y restablecería el reino de Dios en la tierra para siempre. Así que, pues básicamente este ha sido la serie del pacto davídico
Para mí ha sido pues motivo de gratitud, eh, motivo de gozo poder haber compartido con ustedes esta serie, esperando que haya sido pues, de su completo agrado. Eh, Quiero dar gracias a Dios por los pastores, eh, porque pues han brindado este espacio, ¿verdad? Y para mí es motivo de gratitud nuevamente. Así que quisiera que oráramos y demos gracias a Dios por por este momento. Señor, te damos gracias nuevamente. Gracias porque tú has permanecido fiel a través de los años. Gracias porque tu mano ha estado siempre con nosotros, desde antes de la fundación del mundo. Gracias te damos porque así como has estado con Abraham, con Moisés, con David, tú has prometido estar con nosotros. Así que te agradecemos y te bendecimos, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les bendecimos, hermanos, que Dios les bendiga y que tengan una buena noche.